Querido diario, han pasado 3 días desde aquella primera mirada y hoy, por fin, ha hablado conmigo. Ahora mismo me tiemblan tanto los dedos que ni siquiera la tinta puede seguir el ritmo de mi corazón. Pero debo escribir cada detalle, porque es imposible que olvide este momento. Esta mañana me desperté antes de lo habitual. En realidad, no pude dormir. Durante toda la noche, el delicado sonido del piano que provenía del apartamento de al lado se grabó en mi mente como una melodía que tocaba el corazón de la noche. Lenta, melancólica. Era como una nocturna de Chopin. En lugar de rendirme al sueño, decidí escuchar, imaginando el baile de los dedos sobre las teclas. Preparé mi café en mi taza de cerámica con motivos florales azules de siempre. Salí al balcón mientras el vapor me golpeaba la cara. El aire era vivo, como el primer soplo de la mañana. El cielo pasaba del rosa al naranja, y la brisa salada que venía del mar traía paz a mi corazón. Me había sentado en mi sillón de mimbre cuando mi mirada se posó en el movimiento del balcón contiguo. La puerta se entreabrió, y él salió. El ritmo de mi corazón cambió de repente. Esta vez podía verlo más claramente. La luz de la mañana hacía que su cabello pareciera más oscuro, casi negro, pero cuando la luz lo iluminaba, veía reflejos marrones, como si el juego de la luz en su cabello fuera un cuadro. Su rostro tenía esa sencillez natural que deja el sueño. Una mandíbula marcada, una nariz recta y los contornos de sus músculos bajo la camiseta blanca. Se apoyó en la barandilla del balcón con una gran taza de café negro en la mano y fijó la mirada en el mar. Yo lo observaba. El tiempo se detuvo por un instante. Incluso las olas del mar parecían haberse ralentizado con respeto. Entonces giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Una sensación de calor se extendió por mi cuerpo, desde las yemas de los dedos hasta los hombros. Esta vez no huí. Me dije a mí misma: sé valiente, Sofía. Y levanté la mano. Y él sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Fue como si toda la calidez del sol matutino me golpeara la cara en ese instante. Apareció el hoyuelo en su mejilla y vi un destello brillante en sus ojos. Luego habló. Su voz era profunda, como el eco de las vibraciones en las cuerdas de un violonchelo. Me dijo su nombre, Diego. Su acento era español, pero su melodía era diferente. Tal vez una brisa del norte, tal vez la melodía de una ciudad completamente diferente. Yo también le dije mi nombre, pero mi voz tembló como una línea delgada. Sin embargo, él sonrió, como si no hubiera notado mi temblor, con una sonrisa más suave, más sincera. Hablamos durante unos minutos entre los balcones. Mientras escuchaba sus palabras, me fijé en la longitud de sus dedos, en la delicadeza con la que sostenía la copa. Sin duda, aquellas manos eran manos que daban vida a las notas. Mis ojos no se apartaban de él, porque él también me miraba con tanta atención que parecía memorizar lo que decía. Cuando oí la voz inquieta de la señora García desde la planta baja del edificio, Diego me dijo que tenía que volver a entrar. En ese momento, mi corazón se aceleró involuntariamente. Mientras se dirigía a la puerta, se volvió y me miró una vez más. Un ligero movimiento de cabeza y esa sonrisa. Me quedé mucho tiempo en el balcón. Intenté entender el calor de mis manos, el ritmo acelerado de mi corazón, las ligeras mariposas nerviosas que revoloteaban en mi estómago. ¿Qué era eso? Un sentimiento que no podía nombrar ni definir. Intenté descifrarlo, pero las palabras no me bastaban. Por la tarde, intenté concentrarme en mi trabajo.
Estaba diseñando un logotipo para un cliente en el ordenador, pero mi mente no dejaba de divagar hacia Diego. Los colores de la pantalla se convertían en un cuadro borroso y me quedaba paralizada con el ratón en la mano. Mientras preparaba pescado frito y ensalada de verduras para la cena, volví a oír esa voz. Las notas que salían del piano eran mucho más fuertes esta vez. Quizás Rachmaninoff había sustituido a Chopin. Mientras esas melodías intensas y profundas llenaban la habitación, dejé el cuchillo que tenía en la mano y me apoyé en la pared. Cerré los ojos e imaginé el deslizamiento de sus dedos sobre las teclas, la ligera inclinación de su cabeza hacia un lado, el fino espacio entre sus labios. Pensé en cómo se movía su cuerpo al ritmo de la música. Su cuerpo, llevado por el ritmo. Cuando la música terminó, casi me caigo de rodillas. Mi corazón latía como loco. Nunca antes había sentido algo así. Ninguna melodía me había conmovido tan profundamente. No pude dormir en toda la noche. Tumbada en la cama, mirando al techo, pensaba, esto no podía ser solo interés por ser vecinos. La atracción que sentí nada más verlo se había intensificado aún más después de hablar hoy. Pero, ¿qué era eso? ¿Amor? ¿Se puede sentir algo así tan rápido? Ninguna de mis relaciones había comenzado así. Siempre lentamente, siempre con distancia. Pero Diego era diferente. Incluso ahora tengo las mejillas calientes, las manos temblorosas y el corazón acelerado. Quizás esto sea el amor. O quizás solo sea mi imaginación jugándome una mala pasada. ¿Qué opinas, diario? Yo no puedo controlar estos sentimientos. ¿Qué pasará mañana? ¿Nos volveremos a encontrar en el balcón? Quizás hablemos más de cerca. La emoción que siento se mezcla con el miedo. ¿Y si me decepciona? ¿Y si él no ve lo mismo que yo? Pero entonces recuerdo esa mirada, esa sonrisa, la realidad de ese momento. Sofía,